Bueno, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta videoconferencia. Y bueno, pues empezamos por reconocer la dedicación de los compañeros que han estado acompañándonos en diferentes sesiones y agradecerle su presencia al ponente, que es el doctor Isaías Vadillo Almaraz, ¿verdad? Darle pues una muy cordial bienvenida. Gracias. Y al tema que es el día de hoy, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una enfermedad autoinmune. Entonces damos la muy cordial bienvenida nuevamente al CESA Tierra Colorada en Villahermosa, Tabasco, al Hospital General Zacatecas, a Telemedicina de Oaxaca, Universidad Autónoma de Nuevo León, al Centro de Excelencia Tecnológica, a la Universidad Técnica de Loja en Ecuador, al Hospital General Fresnillo, al Hospital de Especialidades Mentales. Y bueno, quisiera comentarles que el doctor Isaías Vadillo Almaraz, él estudió la carrera de Medicina en la Facultad de Medicina Humana de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Realizó la especialidad de Neumología en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Tiene una maestría en Biología Experimental por parte de la misma Universidad Autónoma de Zacatecas y un doctorado por la Universidad Autónoma de Nuevo León con especialidad en microbiología. Él actualmente es médico adscrito del Hospital General Zacatecas y docente en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Les recordamos que la videoconferencia consta de dos etapas, una de 50 minutos que se tiene para la exposición y después 10 minutos para preguntas, pidiéndoles que estén al pendiente de que durante la exposición se mantengan cerrados sus micrófonos. Y bueno, ya al final les comentaremos ya en el momento en que puedan ustedes empezar a hacer las preguntas. Agradecemos pues también la conexión que se realiza gracias a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por su apoyo precisamente para lograr esta conexión. Muchas gracias y pues los dejo con el doctor Isaías Vadillo. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me corresponde dirigirme hoy con el tema del EPOC, una enfermedad autoinmune desde nuestro punto de vista. Y vamos a tratar de caracterizar primeramente lo que es la enfermedad. Y creo que con esta imagen ya la caracterizamos, ya les dije todo, eso es el EPOC. Aunque, como siempre lo hago para iniciar mis actividades, pues me permito rezar mi credo, y este es mi credo. Yo creo en eso. Ustedes tendrán sus credos. Y caracterizando a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la definimos como una enfermedad inflamatoria con limitación al flujo de manera no reversible, de manera progresiva. Y tal respuesta inflamatoria es debido a la presencia en el aire ambiente, en el aire que respiramos, a la presencia de partículas y humos. Por supuesto que la principal causa que desencadena el EPOC, todos ustedes saben, es el humo del cigarro. Aunque en nuestras poblaciones acá en nuestro estado, que son francamente rurales, una gran proporción, no debemos olvidar como el humo de leña, la llamada Secretaría de Salud. La biomasa. Seguimos.
Bueno, los bemoles de la tecnología, ¿verdad? Muy bien, vamos a caracterizar este proceso inflamatorio en el EPOC, donde tenemos como agente disparador el humo del cigarro, el cual en sus contenidos, recordemos que tiene numerosas sustancias, se han calculado alrededor de 3 o 4 mil. Les comento yo a mis alumnos que no sé dónde cabe tanta sustancia en un pitillo, ¿verdad? Y bien, los componentes del humo del cigarro van a desencadenar ahí en el epitelio la activación de numerosas células, como son los macrófagos, las células dendríticas, los monocitos, los neutrófilos, que la expresión de sus mediadores inflamatorios van a activar numerosas proteasas, van a activar interleucinas de la inflamación y algunos otros mediadores que veremos. Y de tal manera que para sustrato de este problema inflamatorio se ha considerado que existe un estrés oxidativo, un aumento de los radicales de oxígeno libre. Se ha considerado que existe un desbalance entre proteasas que producen los neutrófilos y antiproteasas de defensa, y que este desbalance y ese estrés oxidativo nos conducen al problema inflamatorio. No tenemos imagen nuevamente. Bien. Estos problemas inflamatorios, por supuesto que tienen como sustrato unos factores genéticos, la susceptibilidad del individuo. Recordemos que no todos los fumadores desarrollan EPOC, solo un porcentaje. Entonces, ¿de qué depende? Bueno, lo iremos analizando en el transcurso de la sesión, pero es de manera importante recordar los factores genéticos. Y aquí está una serie de genes o genes candidatos que se han tratado de asociar con el desarrollo del EPOC. Estos son solo algunos de los genes propuestos, hay más por supuesto, pero todavía no están totalmente especificados. Y refirámonos a las células inflamatorias en el EPOC. Tenemos por supuesto a los neutrófilos, que son activados por el humo del cigarro, que son activados por los componentes, los radicales libres, los radicales de oxígeno reactivo, el humo del cigarro, que tenemos señalados. Y la activación de estos neutrófilos nos van a liberar una serie de proteasas, que aquí tenemos nombradas algunas, un grupo de serinproteasas, de las cuales, pues el prototipo nos vamos a referir a la elastasa. Estas serinproteasas, recuerden, van a catalizar la elastina, van a catalizar proteínas de la matriz extracelular, hay un grupo de metaloproteasas de matriz, y entonces van a condicionar el daño que nosotros vemos, por ejemplo, en el enfisema. Entonces tenemos aquí un grupo de proteasas que superan los mecanismos de defensa que tenemos, que son las antiproteasas, y ahí viene la primera parte de la teoría, el desbalance proteasas-antiproteasas. Tenemos una imagen donde estos puntos son neutrófilos que infiltran la vía aérea. Los macrófagos. Bueno, los macrófagos, en respuesta a los radicales de oxígeno libre que aquí tenemos, van a estimular una serie de respuestas a través de los macrófagos, como son la expresión de enzimas como estas que destruyen la matriz extracelular, las MMP9, 12, y algunas interleucinas, de las cuales la más persistente, la que se ha considerado que sea un marcador de EPOC, es la IL-8, que van a contribuir con su actividad proteolítica al daño en la vía aérea, la aparición en este caso del enfisema. ¿Qué otras células de la inflamación tenemos presentes en el EPOC?
Bueno, existe en los epocosos una elevación en la cantidad de células CD8 en la vía aérea. Recordemos que la CD8 es un grupo de células, las cuales son citolíticas, son citotóxicas. A través de un mediador como es el interferón gamma que se echa a andar, estos células son activadas, y entonces células CD8 activadas nos van a conducir a la destrucción del tejido pulmonar, en algunos casos vía apoptosis, en otros casos veremos que hay necrosis. Aquí tenemos unas imágenes de los cuales vemos el engrosamiento, la transformación de la estructura de las vías aéreas, la infiltración de células CD8. Estos puntos rojos son tinciones en que me permiten marcar las células CD8 como células también inflamatorias. Y los mediadores del EPOC, ya hemos hablado de algunos, pero veamos, por ejemplo, de los neutrófilos, la serie de proteasas que ya comentamos, se libera factor de necrosis tumoral, radicales de oxígeno reactivo, la interleucina 8 y algunos otros leucotrienos que ustedes ya conocen. De los macrófagos, también tenemos la interleucina 8, la interleucina 6, el factor transformante beta, agentes reactivos de oxígeno libre, metaloproteasas. De las células T, en este caso la CD8, recuerden que van a hacer su efecto citotóxico, su efecto citolítico, a través de la gran enzima B, primeramente a través de la perforina, en la membrana de la célula blanco, y luego se le inyecta la gran enzima B que echa a andar las caspasas para conducir a apoptosis. Y las células epiteliales como productoras de estos otros mediadores que cierran el círculo de los mediadores inflamatorios. Y además hay agentes quimiotácticos que están atrayendo más células de la inflamación para perpetuar este daño. Entonces ya se va cerrando el círculo vicioso. Tenemos aquí el ejemplo del TNF-alfa, el factor de necrosis tumoral, como una de las citocinas proinflamatorias en los problemas del EPOC. El factor transformante beta, sobre todo recuerden que es la citocina mediadora responsable de los problemas fibrosos, es la más fibrosante. Y entonces esto seguramente, la fibrosis y engrosamiento de la vía aérea, lo vamos a ver en los pacientes, aquellos que viran hacia la bronquitis más que al enfisema. Recordando la acción de las proteinasas, en el EPOC, vean ustedes, hay destrucción generalizada de diferente tipo según sea la proteinasa que actúa. Tenemos las metaloproteinasas que actúan sobre matriz extracelular, las serinproteasas que actúan sobre la elastina, destruyen la elastina, o colagenasas, en fin, hay una devastación del parénquima pulmonar. Por si fuera poco, esos mediadores y esas células inflamatorias, por si fuera poco, la vía aérea del paciente con EPOC tiene una modulación a la baja de las histonas desacetilasas. ¿Qué es esto? Las histonas desacetilasas, son enzimas que desacetilan el DNA. DNA desacetilado ya no se expresa, ya no hay genes inflamatorios, ya no hay la expresión de estos genes inflamatorios. Bueno, pues el epocoso tiene una disminución de estas enzimas.
disminución de desacetilases. Por lo tanto, hay expresión de estos genes inflamatorios. Y tal vez esa sea la razón potencial por qué los esteroides estén limitados en el tratamiento. Tal vez estén limitados en el tratamiento por este reforzamiento de la inflamación. Y entonces disminuya la sensibilidad a los esteroides. Habrá que ver esto. Estrés oxidativo, este es otro de los caminos que conducen a la destrucción del parénquima a través de especies reactivas de oxígeno que van a afectar las membranas celulares. Recuerden que las especies reactivas de oxígeno oxidan los fosfoglicéridos de membrana, los acilglicéridos de membrana, y conducen a la destrucción celular. La destrucción celular con la activación de células inflamatorias. Una vez que hay destrucción del parénquima, pues se trata de remodelar ese daño, se trata de reparar ese daño. No siempre se logra. Y tenemos aquí imágenes de lo que sería un parénquima normal, un parénquima con bronquitis, un parénquima enfisematoso. Los mecanismos de daño en general que vemos, cómo actúan estas células proinflamatorias y estos mediadores proinflamatorios, pues es la muerte celular por vía de la apoptosis. El otro daño es a través de procesos necróticos que conducen a estos procesos inflamatorios. Y en fin, tenemos, para redondear, daño al parénquima, destrucción celular. Esta inflamación, este daño celular, pues conduce clínicamente al estrechamiento de las vías aéreas pequeñas, a la limitación, por lo tanto, del flujo aéreo. Vean ustedes lo que es un bronquiolo normal y un bronquiolo epocoso. La diferencia es sustancial. Una imagen nos puede decir más que los que le comente. Por si fuera poco, estos procesos inflamatorios en esta pared engrosada, a través de citocinas como el VEG, echan a andar la angiogénesis, que nos va aún más a hacer engrosamiento de la pared, crecimiento de vasos sanguíneos. Y vean ustedes un espantoso número de factores angiogénicos y pocos factores angiostáticos. Como que hay otro desbalance. Y ahí vamos, quién sabe cuántos desbalances. De estrés oxidativo, de proteasas, antiproteasas, factores angiogénicos y antiangiogénicos. Y redondeando el cuadro, estos pacientes epocosos, recuerden que sufren un buen número de exacerbaciones. Y la exacerbación habitualmente es infecciosa, pero, volvemos al mismo cuadro, las células que predominan vienen a ser células también de la inflamación, que van a liberar sus mediadores que ya comentamos. Un sinfín de citocinas proinflamatorias, metaloproteasas, proteinasas, y eso vemos porque en las exacerbaciones del EPOC el número de neutrófilos está incrementado, de tal manera que la progresión del estado de la secuencia clínica, desde las moléculas que se expresan hasta la clínica que vemos en el paciente, pues es una progresión. Y el impacto clínico de esta inflamación, lo que vamos a ver nosotros fuera de las moléculas, pues es acá el empeoramiento del intercambio gaseoso,
vamos a ver tos, esputo de diferentes características, la disnea, la falla respiratoria, en fin, lo que caracteriza al EPOC. Estas serían sus consecuencias clínicas del proceso que estamos platicando. A nivel pulmonar y a nivel sistémico. La pantalla nos muestra desconectado, no hay problema. ¿Continuamos? Sí. Muy bien. Bueno, entonces tenemos las consecuencias clínicas a nivel pulmonar, tenemos las consecuencias clínicas del EPOC a nivel sistémico. Y cuando empezamos a especular de que tal vez esto sea una enfermedad autoinmune, bueno, pues cuando nos topamos con la hipótesis de peligro de Matzinger, que nos dice que con ese daño celular que ya platicamos, la destrucción celular por apoptosis o necrosis me va a liberar señales peligrosas. ¿Cuáles son esas señales peligrosas? Los antígenos ocultos que tenemos dentro de la célula. ¿Cuáles son? Proteínas modificadas con la destrucción celular, o bien la elastasa que proteoliza la elastina me va a dar fragmentos de elastinas que van a actuar como proteínas modificadas y antígenos secuestrados. El daño mitocondrial, recuerden que las proteínas mitocondriales son desconocidas para el sistema inmune. Si recuerdan su biología celular, la mitocondria es una alienígena, es un alien, según la doctora Lynn Margulis. Y entonces tenemos un número espantoso ahí de proteínas en la mitocondria que cuando la célula sufre apoptosis o necrosis y no es bien depurados sus restos, pues las proteínas mitocondriales van a actuar como antígenos ocultos. ¿Qué más? La liberación de DNA apoptótico. Se ha visto que estimula la autoinmunidad. O bien proteínas, péptidoglicanos de la matriz extracelular, como son los hialuranatos y los glicanatos. Todos estos van a actuar como antígenos ocultos, estimulando el sistema inmune. A través de un mecanismo que una alumna de ciencias químicas nos enseñó y que se llama propagación molecular. Entonces vean, aquí tenemos el ejemplo de la elastina. La elastina es modificada, es transformada, es degradada por la elastasa. Y entonces esos fragmentos peptídicos pueden actuar como antígenos ocultos o estos otros que ya platicamos. Estos antígenos ocultos o estos antígenos secuestrados, liberados en la destrucción celular, van a servir de ligandos a los toll-like receptors, a los receptores antiguamente llamados carroñeros, ¿verdad? Porque agarran de todo. Estos receptores TL, toll-like, están presentes en las células dendríticas. Y se ha visto que estos antígenos ocultos sirven de ligandos a estos dos toll-like. La estimulación de estos receptores va a finalizar con la expresión del NF-κB, el factor nuclear κB, que va a servir como factor de transcripción para estimular genes inflamatorios y produzcan sus mediadores. Así que aquí tenemos otro mecanismo de progresión del daño. Cuando las células dendríticas expresan a través de las proteínas MHC2, cuando las células dendríticas expresan estos o muestran estos autoantígenos a través de este sistema 2,
se va a presentar a células T null o T vírgenes. Y a través de estas interleucinas, la 12 y el factor STAT4, las células T se van a transformar a TH1. Y recuerden que las TH1, una de sus citocinas mediadoras, pues es el interferón gamma, que va a ser una citocina que estimula la inmunidad a través de células CD4 activadas. Las células dendríticas también expresan los antígenos de su compatibilidad a través del sistema 1 y estos nos van a activar los CD8. Y entonces ya se está montando una respuesta autoinmune específica contra los antígenos secuestrados. O más bien, yo les llamaría antígenos ocultos. Recuerden en la teoría de Lynn Margulis, por ejemplo, la mitocondria es una alienígena. Bueno, para abonar al daño, células inflamatorias como la CD8, que ya vimos su mecanismo de daño a través de la perforina y gran enzima, pues vean, su apoptosis está disminuida en los pacientes epocosos. Estas células CD8, a través de la perforina y gran enzima, conducen a apoptosis y necrosis de las células del epitelio. Queda pues restos celulares. Si esos restos celulares no son limpiados por el sistema fagocítico profesional, quedan restos celulares, quedan antígenos tirados, queda basura celular que no limpió el sistema fagocítico. Por lo tanto, esos antígenos ocultos que no han sido limpiados por el sistema fagocítico, que está deficiente en los epocosos, pues me acumulan más material antigénico. Y he aquí la perpetuación del sistema, del estímulo inflamatorio a través de esta autoinmunidad. Las células CD4, a través de este factor de transcripción y su interferón gamma, aumentan la estimulación antigénica. ¿Y qué línea van a desencadenar la CD4? Una respuesta de citocinas TH1, son citocinas proinflamatorias. ¿Y qué evidencia tenemos de que esto es así? Bueno, los epocosos, les contamos células T y células B y están aumentadas. Los pacientes con EPOC tienen anticuerpos antielastina. Los pacientes con EPOC tienen inmunoglobulinas gamma, antiepitelio y antiendotelio. Y se ve depósitos de complejos antígeno-anticuerpo. Estos son algunos cortes de nuestros pacientes, esto es nuestro, donde vemos la infiltración de células inflamatorias y que empieza a repercutir en la vía aérea. Tratando de buscar aquí esta célula CD8, esta célula CD4. Vean, algunos nichos inflamatorios, marcados ahí por las flechas. La infiltración de algunas células inflamatorias en pacientes que hemos empezado a revisar a ver si esto es cierto que tenemos, que no saben que tienen CD8 y CD4. Y es hasta ahorita lo que llevamos nosotros realizado aquí en nuestra región. Empezar a ver si es cierto esa evidencia autoinmune, es decir, que nuestros epocosos tengan esas células inflamatorias para continuar después los trabajos. Buscando más mediadores inflamatorios, buscando más relación antígenos-anticuerpo con estos antígenos ocultos. En fin, créanme que la idea todavía, este primer paso que llevamos todavía no nos dice por dónde seguir.
pero le trataremos. ¿Qué más hay acerca de esta sesión que estamos platicando? Bueno, y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no todos los epocosos? ¿Por qué no todos los fumadores hacen EPOC? ¿Por qué no todos los EPOCs? Perdón, ¿por qué no todos los epocosos avanzan en igual rapidez? En fin, ¿por qué hay tanta variabilidad? ¿Y por qué algunos no desarrollan EPOC? Pues recuerden diferentes grados de regulación inmune. Más que nada la susceptibilidad genética del individuo y el medio ambiente. Aquí medio ambiente cabe el cigarro. Y algunos se encomiendan al Señor de la Salud. Este es el Señor de la Salud en la procesión en Sevilla, en España. Es el Cristo de los gitanos. Ahí nos metimos al barrio de los gitanos y está buena la fiesta, ¿eh? Está buena, en serio. Y atrás de él viene la Dolorosa. Esta es la imagen de la Dolorosa. Las procesiones de Semana Santa ahora en Sevilla. Pero bueno, el tema es cómo evado el EPOC para seguir fumando. Pues mira, que tu sistema, que tu constitución tenga una buena cantidad de células de este tipo, CD4, CD25, FOXP3, que son células regulatorias. En términos coloquiales vamos a decir que son células antiinflamatorias. La cantidad de estas células en aquellos fumadores que no desarrollan EPOC es elevada. ¿Qué más? Pues los linfocitos CD8, los linfocitos T, gamma delta CD8, son células antiinflamatorias. Estas células inhiben o destruyen a linfocitos T activados, a linfocitos CD4, es decir, paralizan células inflamatorias. Entonces, estas células antiinflamatorias también tienen un buen número de aquellos pacientes que fuman y no desarrollan EPOC. ¿Qué más? Pues una buena expresión de la enzima acetil desacetilasa de histona. Que tu enzima te esté desacetilando el ADN que no se exprese, un buen efecto antiinflamatorio. Por eso todos estos pacientes que fumaron como chacuacos o medio chacuacos no desarrollaron EPOC. ¿Recuerdan que les comenté un caso clínico? Mi tía Juana tenía muchas células. Se los apuesto, ya no lo puedo demostrar, pero se los apuesto. La presentación de estos trabajos nos valió, si le podamos quitar el recuadro, Militza, nos valió este nombramiento. Acá dice en el número de este congreso, que no sé leer en romano. ¿Ustedes saben leer en romano? 69 Congreso de Neumología en Guadalajara, que es el Hospicio Cabañas. Y pues con esto queremos terminar esta plática de manera general, porque les digo, en realidad tenemos poco avanzado en lo que consideramos al EPOC como enfermedad autoinmune. Pongo a su consideración mi dirección electrónica y mi número de teléfono para las sedes, si gustan entablar conversación y más que nada me den luz sobre qué más hay que hacer, y a nuestros asistentes igualmente a sus órdenes, y podemos platicar al respecto. Muchísimas gracias.